Bueno, vamos a ver ahora un nuevo libro. Vamos a ver la reseña de este gran libro que es de Newton. Este libro se llama La Ley de la Gravedad. Newton, la fuerza más atractiva del universo. Es de la colección National Geographic. Aquí vamos a hablar en este libro vamos a hablar de lo que es Newton. Vamos a ver quién fue primeramente Newton. Sir Isaac Newton, ahí se conoce, Sir, nace en Woolsthorpe, Lincolnshire, en Inglaterra, el 25 de diciembre de 1642 y fallece el 4 de enero de 1643 en Kensington, Londres. Fue un físico, se dice que fue un físico, geólogo, inventor, fue alquimista y matemático inglés. Es autor de lo que se le conoce como los Principios de Matemáticas, más conocidos como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos se dice que destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, que se presentan principalmente en su obra Optics, y en matemáticas el desarrollo del cálculo infinitesimal. Newton comparte con Gottfried Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que utilizó para formular sus leyes de la física y astronomía. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas, desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento, considerado el inicio de la espectroscopía, de que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma, como había sido postulado por Roger Bacon en el siglo XIII. Su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas, su desarrollo es una ley de convección térmica que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire. Sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas. Fue también un pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad. Entre otras cosas, Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra como la culminación de la revolución científica. El matemático y físico Joseph Louis Lagrange, 1736-1913, dijo que Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo. Bueno, esto es más o menos la obra científica de Newton. Ahora, vamos a ver aquí el libro. Vamos a ver qué nos trae este libro. Vamos a ver aquí lo que es la contraportada. A ver qué nos dice. Dice: Isaac Newton lideró la revolución científica.
que tomó Occidente al asalto en el siglo XVII y cuyo punto álgido fue la publicación en 1687 de los Principia Mathematica, obra en la cual Newton postuló un cosmos armado por tres leyes que regían el movimiento y por una fuerza atractiva de alcance universal, la gravedad. A estas aportaciones fundamentales, aún hay que sumar la invención del cálculo y las bases de la óptica para componer la figura de un genio sin parangón, considerado por todo ello como la personificación misma del racionalismo. La realidad es que fue un hombre de una personalidad compleja y difícil, que se enzarzó en agrias disputas con ilustres contemporáneos como Leibniz o Hooke y dedicó la misma energía intelectual a la ciencia que a la alquimia o a la teología. Bueno, es el libro que vamos a ver. Vamos a ver cuántas páginas tiene. Acá al final dice tiene 167 páginas. Vamos a ver aquí quién es el nombre del autor. La ley de la gravedad, miren, aquí está. Jaime Garza, bueno, septiembre de 2016. Quiere decir que lo leí en el 2016. Dice que el autor es Antonio J. Durán Guardeño, quien es catedrático de análisis en la Universidad de Sevilla, destacado ensayista en el ámbito de la divulgación matemática. Es asimismo editor de la versión castellana facsimil del De Methodis Serierum, el Fluxomen de Newton. Es el 2012, es también una colección de RBA. Bueno, vamos a ver aquí lo que es el índice, viene lo que es la introducción. Ahorita vamos a ver la introducción. Capítulo 1, ¿por qué se mueven los planetas? Fíjense, número 2, la gravitación y las leyes del movimiento, los Principia. Número 3, matemático y aprendiz de brujo. Número 4, descifrando la luz y los colores. Número 5, al frente de la ciencia inglesa. Lecturas recomendadas y el índice. Bueno, vamos a ver ahora aquí la introducción para ya comprender un poquito más a Isaac Newton. Dice, desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, se produjo en Europa lo que los historiadores han denominado revolución científica, caracterizada por la ruptura y superación de la tradición científica heredada del mundo clásico y medieval, que de aceptarse con fe ciega pasó a ser sistemáticamente cuestionada. El punto álgido de dicha revolución, que afectó a prácticamente todos los ámbitos de la ciencia, fue la publicación en 1687 de los Principia Mathematica, la obra cumbre de Isaac Newton. La eclosión del Renacimiento y la invención hacia 1440 de la imprenta de tipos móviles consiguieron que en lo que había sobrevivido del saber griego, mejorado en muchos casos por los árabes, se difundiera y estudiara por toda Europa, pero a la vez que se recuperaba la tradición científica clásica, se producían por primera vez en más de 1000 años avances científicos que superaban cualitativamente los conocimientos de los griegos.
En el ámbito de las matemáticas, los logros fueron espectaculares. Por un lado, la expansión casi generalizada del sistema indio-arábigo de numeración, basado en el principio posicional y el cero, y el desarrollo del sistema decimal permitieron una potencia de cálculo numérico que los griegos jamás tuvieron. Por otro lado, el desarrollo del álgebra, que tanto debió a los matemáticos árabes, y la invención, fundamentalmente por Descartes, de la geometría analítica, supusieron una verdadera revolución al poder aplicar toda la potencia y generalidad del álgebra al estudio y la resolución de problemas geométricos, sin olvidar, por supuesto, el uso sistemático que los matemáticos del siglo XII hicieron de los infinitesimales para calcular áreas tangentes a curvas o centros de gravedad. Sin embargo, continúa aquí, dice que fue la astronomía la ciencia que más profundamente sufrió los efectos de la revolución científica. Todo el edificio astronómico y cosmológico griego, perfeccionado por los árabes, se vino abajo cuando el astrónomo polaco Nicolás Copérnico afirmó que para explicar cómo funciona el sistema planetario era mejor una Tierra en movimiento alrededor del Sol que una inmóvil en el centro del universo. Y por más que nuestros sentidos parezcan indicarnos que la Tierra no se mueve, por más que la Biblia avale tal seguridad, por más que toda la tradición griega, encabezada por el venerado Aristóteles y el no menos revenerado Ptolomeo, hubiera levantado un formidable edificio sobre la hipótesis de la inmovilidad de la Tierra, la idea copernicana se fue abriendo camino poco a poco hasta convertirse en la base sobre la que erigir un nuevo sistema astronómico. Y no más. En esta época vivió Newton. A su vez, el modelo de hacer ciencia empezó también a cambiar. Frente a las puras disquisiciones teóricas, arguidas a la sombra del respeto a la autoridad científica de los maestros clásicos, aquí estamos hablando casi de Aristóteles, o los escolásticos medievales, se empezaron a valorar la función esencial que en ciencia tiene la experimentación y la necesidad de que los desarrollos teóricos fueran avalados por datos experimentales. En contraste con el científico crédulo, ante la labor de los maestros se empezó a imponer la figura del científico escéptico postulada en los escritos de Francis Bacon. El nuevo científico comprobaba una y otra vez las aseveraciones de sus maestros mediante la observación y la experimentación. La facilidad para el cálculo numérico que propició el sistema indio-arábigo de numeración allanó el camino a otro de los cambios científicos fundamentales, la creciente importancia de lo cuantitativo frente al tradicional predominio de lo cualitativo. Nada mejor para ejemplificar este cambio que los estudios de Galileo sobre la caída de los graves. A la pregunta,
de qué hace que un cuerpo caiga, único objeto de interés en la física aristotélica, Galileo añadió otras de índole más práctica y susceptibles de cuantificación. ¿Qué distancia recorre el cuerpo en función del tiempo de caída? Esa actitud que une al discurso teórico lo experimental y lo cuantificable encauzó a la física por nuevos y fructíferos derroteros. No es casual que en plena revolución científica se desarrollaran algunas herramientas esenciales para la experimentación, como el microscopio o el telescopio, que superaron con mucho a todo lo que los griegos habían inventado. El magistral uso que del telescopio hizo Galileo y la posterior interpretación de lo que vio supuso un espaldarazo casi definitivo a las teorías copernicanas. Justamente en ese periodo de convulsión científica floreció la figura de Isaac Newton. Las contribuciones de Newton a la ciencia son formidables y, en buena medida, a él se debe la culminación de todo el proceso revolucionario que había iniciado Copérnico un siglo antes de que Newton naciera. En matemáticas, Newton sintetizó toda la maraña de métodos infinitesimales, más o menos particulares, desarrollados en la primera mitad del siglo XVII, para destilar el procedimiento universal que hoy denominamos cálculo infinitesimal, rama de la matemática que abarca conceptos tales como derivada, integral o límite, y cuyas aplicaciones son amplísimas en el campo de la ciencia y la ingeniería. Sin duda alguna, se trata de la herramienta matemática más potente que para el estudio de la naturaleza se haya inventado jamás. En física y astronomía, su contribución fue todavía más espectacular. Cuando Newton entró en escena, la física terrestre y celeste eran asuntos distintos y separados, de acuerdo con la doctrina aristotélica. Nadie pensaba que las reglas que rigen el movimiento de los planetas en los cielos iban a ser las mismas que las que guían algo tan terrenal como el lanzamiento de una bala de cañón. En lo que al cielo se refiere, la revolución copernicana estaba ya muy avanzada y con las leyes de Kepler se tenía una descripción precisa de cómo se movían los planetas en el cielo. Pero quedaba todavía pendiente la cuestión fundamental, explicar por qué los planetas se movían en el cielo de la manera que lo hacían, dar con las leyes físicas que permitieran deducir los movimientos que de forma tan precisa habían sido descritos por las leyes de Kepler. Algo parecido ocurría con la física terrestre. Galileo había mostrado que una piedra al caer recorría distancias proporcionales al cuadrado del tiempo y que una bala de cañón seguía una trayectoria parabólica, pero se desconocía qué leyes físicas había tras ese tipo de movimientos. En su obra cumbre, Los Principia, Newton mostró que las leyes de la física necesarias para explicar el movimiento de los planetas y la caída de los graves son las mismas.
Formuló la ley de gravitación universal proporcional al universo del cuadrado de la distancia y mostró cómo deducir de ese conjunto de leyes tanto la forma en que los planetas se mueven alrededor del Sol como el modo en que cae un proyectil tras ser lanzado por un cañón. Como corolario, su sistema del mundo daba razón de fenómenos naturales que nunca antes habían sido explicados. En el caso de las mareas o la precesión de los equinoccios, Galileo había hecho patente la estructura matemática del universo con una célebre frase. La filosofía está escrita en ese grandioso libro que se halla continuamente abierto ante nuestros ojos, al que llamo universo, pero no se puede cifrar si antes no se comprende el lenguaje y se conocen los caracteres en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático. Esto lo dijo Galileo. Y Newton, más que ninguno de sus predecesores, convirtió en realidad esa expresión, pues para elaborar su física las matemáticas son imprescindibles. Todas las demostraciones de las leyes físicas que encontramos en los Principia se sustentan en deducciones matemáticas, como Newton incansablemente repitió una y otra vez. A las matemáticas y la física hay que unir también las contribuciones newtonianas a la óptica. Son célebres sus experimentos con prismas que le permitieron mostrar que la luz blanca no es homogénea, como pensaban sus contemporáneos, sino que está compuesta por rayos de color caracterizados por su índice de refracción. Fiel a la importancia que el nuevo método científico daba a la experimentación, Newton fue un consumado y habilidoso experimentador, como ya anunciaban las maquetas de molinos y otros objetos que tanto le gustaba realizar siendo niño. Cuidó como pocos esa faceta de su quehacer científico, y no es exagerado decir que ésta tuvo casi a la altura de su portentosa capacidad como teórico. Y para muestra basta un botón. Construyó un telescopio reflector que le valió su entrada como miembro de la Royal Sociedad de Londres. Pero no solo perfeccionó el diseño teórico, usar espejos en vez de las lentes de aumento de los telescopios refractores, sino que logró construir con sus propias manos el primero de ellos, para lo cual tuvo que sortear no pocas dificultades técnicas. Desarrolló, por ejemplo, un proceso propio para pulir láminas de cobre y poder así usarlas como espejos, lo que incluía la fabricación del compuesto químico que necesitaba como abrasivo. El sistema del mundo que Newton edificó dominó el panorama científico durante casi 2 siglos y medio, hasta que la teoría de la relatividad de Einstein tomó el relevo. Pero la física newtoniana sigue todavía viva y en uso, porque salvo cuando los objetos se mueven a velocidades cercanas a la luz o en las cercanías de masas ingentes de materia, es prácticamente indistinguible de la de Einstein. Así pues, a efectos prácticos, son las ideas y ecuaciones de Newton las que usamos en los cálculos necesarios
para lanzar al espacio un satélite artificial o para saber cuál será la resistencia de un puente colgante. Sin embargo, Isaac Newton dista bastante de ser únicamente el héroe puro de la ciencia que los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX nos legaron. Ha sido el intentísimo esfuerzo historiográfico desarrollado durante las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, sin parangón con la dedicada a ningún otro científico y basado en el estudio exhaustivo de los manuscritos newtonianos, el que ha mostrado la verdadera dimensión científica y humana de Newton. La visión que tenemos hoy del genio inglés es mucho más completa, y es ese Newton complejo el que el lector se encontrará en las páginas que siguen. Desde luego, descubrirá al matemático, al físico, al científico, en suma, pero también al místico, al alquimista o al callado pero pertinaz arriano. Verá crecer al niño abandonado por la madre hasta convertirse primero en el científico célebre que la posteridad aclamó. Y, finalmente, en el fiel servidor de la corona desde su puesto en el Tesoro inglés y en el férreo presidente de la Royal Sociedad de Londres. Descubrirá al ilusionado joven que creó el cálculo infinitesimal con apenas 20 años, al casi monje enclaustrado en Cambridge, experimentando con prismas o trabajando hasta la extenuación en la elaboración de los Principia, el medio mago que recalentaba pociones en retortas y matraces en busca de fabulosos hallazgos en alquimia, al teólogo e historiador de la Biblia, conocedor como pocos de la patrística cristiana de los primeros siglos, y al huraño y arisco personaje, incapaz de reconocer influencia científica alguna y que protagonizó varias de las más enconadas peleas de la historia en pos de la prioridad de algún descubrimiento científico. En suma, un ser humano lleno de matices, contradictorio, genial y fascinante como pocos. Bueno, eso es lo que vamos a ver en este libro. Vamos a ver aquí la cronología que nos marca. Dice que en 1642 nace en Woolsthorpe, Lincolnshire, el 25 de diciembre. Otros dicen que el 4 de enero de 1643, según el calendario gregoriano. Hijo póstumo de Isaac y Hannah, de soltera Aiscous, que a los 3 años le dejará al cuidado de la abuela materna tras casarse de nuevo. En 1653, tras la muerte de su padrastro, Barnabas Smith, Newton se reúne de nuevo con su madre. Acude a una escuela de Grantham. En 1661, Newton ingresa en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. 1665, tras obtener su licenciatura, una epidemia de peste obliga a Newton a regresar a Woolsthorpe, donde permanece 2 años. Durante este periodo, pero en especial en 1666, conocido como el Annus Mirabilis newtoniano,
desarrolla muchas de sus ideas fundamentales en el ámbito de la matemática, la óptica, la mecánica y la astronomía. En 1669, Newton es nombrado catedrático lucasiano de matemáticas del Trinity College en sustitución de Isaac Barrow. Escribe de análisis. En 1672, Newton ingresa en la Royal Society. En el seno de la misma presenta un artículo seminal sobre óptica que le lleva a enfrentarse posteriormente con otro miembro de la sociedad, Robert Hooke. 1679 muere su madre y Newton se torna todavía más introspectivo. 1684 el astrónomo Edmund Halley consulta a Newton acerca de las causas del movimiento planetario. Esta visita será el detonante de los Principia. 1687 publica los Philosophias Naturalis Principia Mathematica. Esta obra monumental reúne buena parte de sus ideas acerca de la mecánica celeste y la gravitación universal y ofrece además una explicación física coherente de las mareas, la precesión de los equinoccios y otros fenómenos naturales. 1696 es nombrado director de la Royal Mints o Casa de la Moneda. 1703 es nombrado presidente de la Royal Society. Un año más tarde publica Optics acerca de la luz y sus propiedades. 1714 la Royal Society zanja en favor de Newton la disputa sobre la prioridad en la invención del cálculo infinitesimal que le enfrentaba a Leibniz desde 1684. En 1727 muere, rico y famoso, el 31 de marzo. Es enterrado con gran pompa en la abadía de Westminster. Bueno, este es Newton. Aquí vamos a ver algunas páginas. ¿Por qué se mueven los planetas? Capítulo 1, que viene toda la información. ¿Por qué se mueven los planetas? Aquí viene toda su información, toda las disputas con Robert Hooke. Aquí está el escudo de la Royal Society de Londres. Es el reverso de la medalla de la Royal Society, en la que puede leerse, bueno, en palabras de nadie. Bueno, tenemos así en la tierra como en el cielo, el hijo póstumo con demasiados padres. Aquí nació Newton el mismo año de la muerte de Galileo. Dice, es común mencionar la coincidencia del año de la muerte de Galileo, 1642, como el del nacimiento de Newton. Como tantas obras, esa casualidad en las efemérides de ambos genios tiene algo de trampa. En efecto, el año de la muerte de Galileo se computa según el calendario gregoriano, mientras que el nacimiento de Newton se hace con respecto al juliano, entonces todavía en uso en Inglaterra. De conmutarse con el calendario gregoriano, Newton hubiera nacido el 4 de enero de 1643, lo que rompería el hechizo de la concomitancia de fechas. El calendario gregoriano fue instaurado por la Iglesia Católica en 1582. En su reforma había estado implicado Copérnico y fue una de las razones que lo llevaron a iniciar su revolución. Bueno, aquí está la fotografía de Newton, Isaac Newton.
Dice que durante los últimos días su madre, Hannah, había ido a cuidar a su hijo menor enfermo de unas fiebres y éste se las contagió. Newton acudió entonces al cuidado de la madre. Allen contó muchos años después los desvelos del hijo en el hecho de muerte de su progenitora. Dice, le atendió con verdadera piedad filial, pasaba noches enteras sentado junto a ella, dándole él mismo las medicinas y curándole las ampollas con sus propias manos. Sir Isaac hizo uso de su extraordinaria destreza manual para aliviar el dolor producido por el terrible remedio que se emplea habitualmente en las curas de esa enfermedad, con mayor entrega de la que nunca había demostrado en sus experimentos más interesantes. Que Newton atendió a su madre cuando su madre falleció. Viaje de estudios a Grandas. Tenemos. Luego sigue aquí capítulo 2, la gravitación y las leyes del movimiento, los Principia. Aquí viene. Cae la manzana, la famosa, donde como que se inició todo. Copérnico y Kepler. Aquí está su famosa frase, dice, la de Newton, dice, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Isaac Newton en una carta de 1636 a Robert Hooke. O sea, quiere decir que conocía todo relacionado a las obras de Copérnico y Kepler. Aquí están algunos diagramas. De Galileo a Newton, el misterioso vagar errante de los planetas, unas fórmulas, copia de su filosofía de la Principia Matemática, de su libro. ¿Quién pagó la publicación de los Principia? Las exigencias de Hooke. El contenido de los Principia. Más que interesante libro. Aquí la tercera. Dice, enunciado de la ley de gravitación universal. Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Los diagramas. La naturaleza de la gravedad. En aquí. Las tablas lunares de Meyer. Einstein cuestiona a Newton. Bueno, ya fue posterior. Capítulo 3, matemático y aprendiz de brujo. El cálculo infinitesimal, la derivada, las fórmulas de las derivadas. Leibniz también aparece en escena. La derivada como tangente a una curva. Fuentes y fluxiones. Máximos y mínimos. Un miedo irracional publicar. Casi Newton se decía que no publicaba sus cosas. Vida de monje en Cambridge. Dice, Newton vivía en el Trinity, pero nunca le entregó su corazón. Las habitaciones de Newton en Cambridge, el Newton místico,
Los herederos del genio, el último de los magos, también conocido como último de los magos. Dice, Newton no fue el primero de la edad de la razón, fue el último de los magos, el último de los babilonios y sumerios, la última gran mente que se asomó al mundo visible e intelectual con los mismos ojos que aquellos que empezaron a construir hace 10.000 años nuestro patrimonio intelectual. Esto lo dijo John Maynard Keynes. Miren, aquí muy interesante. Dice la biblioteca de Newton. Dice, una buena idea de los intereses de Newton la da la composición de su biblioteca, que se conoce con bastante detalle tras el estudio que publicó en 1978 el bibliotecario John Harrison. Entre los volúmenes de su biblioteca merecen destacarse los libros científicos que incluyen Alquimia 138 y Química 31, es decir, entre ambos aproximadamente el 9% del total de la biblioteca, Matemáticas 126, o sea el 7%, Medicina y Anatomía 57, o sea el 3.5%, Física 52, el 3%, Astronomía 33, el 2%, Libros no científicos, Literatura clásica, griega y latina 149, el 8%, Historia 143, Obras de referencia 90, el 5%, y finalmente Teología. Entre estos últimos se cuentan obras generales 205, Biblias, Testamentos y Estudios Bíblicos 99, Padres de la Iglesia 61, Historia de la Iglesia 28, Controversias religiosas 28, Ritos y costumbres judías 24, otros 32%. Esto es un total de 477, el 27% de su biblioteca. Así pues, únicamente el 25 de los casi 1.800 libros existentes en su biblioteca en el momento de la muerte de Newton se pueden clasificar como de contenido científico. Hay que tener en cuenta también que en aquella época en Cambridge era mucho más difícil encontrar obras científicas que de otros temas. O sea que el 25% eran científicos. Bueno. Hija de Saturno y de una de las palomas. Muy bien. Aquí está Newton a la edad de 59 años. Este óleo, obra del pintor Gottfried Kneller, es la semblanza más conocida del científico y formaba parte del lote subastado por Sotheby's en 1936. Dice, Newton no tropezó con la alquimia, descubrió su carácter absurdo y se encaminó hacia una química seria e irracional. Más bien comenzó con la química seria y la abandonó con bastante rapidez, por lo que consideraba mayor profundidad de la alquimia. Edward S. Westphal en Isaac Newton, en Newton, una vida. Interesante. Muy interesante el libro. Capítulo 4, Descifrando la luz y los colores. Aquí está la reflexión, otra rama que se dedicó Newton. A hombros de gigantes. Dice Robert Hooke, el personaje con el que comenzaba esta biografía es quizá el mejor de los científicos ingleses del siglo XVII, exceptuando naturalmente a Isaac Newton. Hooke vivió sus últimos años amargados y resentido al ser consciente de esa excepción y de que Newton trascendiera las fronteras
de la ciencia para ser un personaje célebre de la historia, pareció adivinar que, andando el tiempo, pocos fueron del estrecho mundo de la ciencia sabrían quién fue Roberto Hooke, mientras que el nombre de Isaac Newton iba a ser célebre incluso entre los no letrados. Bien, vamos a ver qué dice acá. Aquí lo que dice, si he llegado a ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Si bien es verdad que Newton escribió esta frase, en ningún caso es original, pues se puede rastrear hacia atrás en el tiempo hasta Juan de Salisbury, siglo XII, quien en su Metalgijón 1159, citando a Bernardo de Chartres, escribió: somos como enanos sentados sobre los hombros de gigantes, para ver más cosas que ellos y ver más lejos, no porque nuestra visión sea más aguda o nuestra estatura mayor, sino porque podemos elevarnos más alto gracias a su estatura de gigantes. O sea, esta es una alusión a lo que comentó Newton posteriormente. Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mayor amigo es la verdad. Esto lo dijo Newton. Muy bien, capítulo 5, al frente de la ciencia inglesa. Aquí está, aquí estuvo también la Casa de la Moneda en Inglaterra, también estuvo al frente de la Royal Sociedad. Dice: me veo a mí mismo como un niño que jugaba a la orilla del mar y que se divertía encontrando de vez en cuando un guijarro más liso y una concha más bella que las normales, mientras que el gran océano de la verdad permanecía sin descubrirse ante mí. Isaac Newton. Está. Los segundos inventores no tienen derechos. En la disputa que tuvo Newton y Leibniz con la prioridad del descubrimiento del cálculo. Aunque se dice que el método de Leibniz es el que se usa ahorita actualmente. Acá reconocerás al león por sus garras. Una polémica que acompañará a Newton hasta la muerte. Aquí está, muy bien, que era una de las lecturas recomendadas. Y aquí concluimos nuestro libro que recomendamos ampliamente, La ley de la gravedad de Newton, la fuerza más atractiva del universo. Bueno, aquí concluimos la charla que le doy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.